Ya estamos en vivo, lo que sería justamente nuestro programa de hoy jueves. Hoy jueves 11, sí. Exactamente, y ya está Mauro, ¿no es cierto?, que está preparando todo para la banda que va a estar tocando, y justamente está llegando la banda. Pero vamos a comenzar con esta entrevista para que ustedes del otro lado puedan conocerlo a fondo, lo que sería justamente a esta persona que llegó a gobernar nuestra provincia. Y no solo eso, sino que trabaja aún para poder brindarle algo a la provincia que algunas veces le falta. Sí. Y voy a tocar un tema dentro de un rato que creo que es un faltante grave para nosotros los jóvenes, para ustedes que están del otro lado, que es la vivienda. Sí. Que recuerdo fue una de las propuestas que tuvo en su momento, aquí hace poco, estamos hablando un año o dos creo, si no recuerdo. 2 años. 2 años, bueno, eso lo vamos a hablar y es algo muy importante, porque yo pensé que esa era la solución y no llegó. Bueno, son cosas que pasan en política, algunos ganan, otros pierden, otros lamentablemente, pero bueno. Bienvenido nuevamente y vamos a comenzar con esta entrevista porque queremos conocerlo. Usted, vamos a remontarnos un poco para atrás. Sí, exactamente, vamos al inicio de todo esto. Exacto, queremos saber, usted de joven, ¿no es cierto?, de niño, vamos a comenzar con su niñez, es un poco un tema que nos importa mucho porque marca lo que es justamente la personalidad luego de usted. Usted de niño, ¿cómo era? ¿Era un poco revoltoso? ¿Era un niño tranquilo? Muy estudioso, tal vez. Llorón, ¿no es cierto? Claro. Mira, no, la verdad que tengo pocos recuerdos, pero lo que sí sé es que siempre, somos 2 hermanos, y al ser el mayor, cuando peleábamos, el que ligaba era mi hermano. Ah, bien, eso es importante. Y posteriormente el que ligaba era yo por parte de mi padre, así que de eso sí me acuerdo. De las cuestiones donde te mandan de penitencia y después te castigan por alguna travesura, digamos, pero normal, ir a la primaria a 1,5 cuadras de casa, la escuela 122 en Trecicleta. Sí. Y después las cuestiones que te marcan en lo cotidiano, es decir, el cuidado del agua. Algo que es una cuestión central era en aquella época y en algunos lugares todavía, es decir, tener el aljibe en la casa y bueno, para lavarse los dientes, para bañarse, era, digamos, siempre controlar, y son cuestiones que marcaron la vida de uno. La basura, en ese tiempo me imagino... en nuestra época no era una cuestión importante, ¿no? Porque estamos hablando hace más de 40 años. Sí. Así que... No. Tener el gallinero en el fondo de la casa, tener la huerta, acompañar en esto a mi abuela. ¿La leche era directamente de la vaca o no? No. Sí, venía el lechero, el lechero Hernández. Tenía el carro, el caballo, el caballo que venía con el carro y paraba en cada uno de los lugares donde don Hernández iba digamos, por la vereda, y el caballo paraba en el lugar donde tenía que entregar. ¿Se extraña eso, obvio? Eso no existe más. No, obviamente no. Hace poco, hará 7 años atrás. Está el refrán del caballo del lechero. Claro. Bueno, y yo tuve la suerte de muy pequeño, digamos, ver y comprobar esa realidad, que tampoco nos decían que era. Simplemente después, con más grande, uno escucha el refrán y asocia lo que veía con... Hace 7 u 8 años atrás, perdone que lo interrumpa, en Resistencia yo vi un carrero que repartía leche, un señor que se encargaba, iba por La Formosa, creo, por esa zona andaba. Un carro lechero. Sí, hay, en los pueblos todavía hay gente que trae del campo a sus familiares para vender y con eso aprovisionarse, es decir, pero bueno, yo una infancia tranquila, es decir, nada que uno pueda destacar. Lo que sí, es decir, las exigencias de no faltar a clase. Eso es bueno, ¿sabes cómo ¿Tenía padres muy estrictos? En ese sentido no diría estricto, o sea, me obligaban a ser responsable y ir a la escuela. ¿Una que otra rateada o no? Nunca. Nunca. Pueblo chico, estamos hablando de pueblo chico. 3 Iletas. Es decir, 3 Iletas hace más de 40 años, es decir, a ver, en el secundario yo no falté en los 5 años. Bien. No faltaste en los 5 años. Y no llevé ninguna materia, eran las exigencias de mi padre. Qué bueno, es decir, puedes salir, puedes ir acá, todo lo que quieras, pero algunas reglas de juego son claras. Qué bueno. Es decir, no faltar, no reprobar materia. 7º y 6º grado, los 2 últimos de la primaria, tampoco falté. Claro. Y en 5º grado falté una vez porque habíamos ido al río, Villa del Río Bermejito, un fin de semana, llovió
y volvimos el lunes a la tarde porque los caminos estaban intransitables. O sea que de lo que yo recuerdo en los últimos 8 años de primaria y secundaria, sí, una sola falta por ese tema, digamos. Y después no me acuerdo. ¿Y los antes. Amores? ¿Cómo? ¿Muchos amores de secundaria o era un poco reservado en eso? No, es decir, lo normal, lo atendible para la época. Bien, lo atendible para la época. Era un pueblo chico, el pueblo chico y perro grande, dice, sí. Enamorarse, por supuesto, como bien, todo adolescente. Sufrió, lloró, por supuesto, eso, el que diga que no lo ha hecho es porque no se enamoró, seguramente en esa época. Suele pasar. Pero no, llorar no, tanto no. Pero sí, digamos, conflicto, bueno, pero siempre, al ser pueblo chico, todo enredado, es decir, siempre uno tenía más de algún tipo de relaciones y bueno, entonces esto era bastante conflictivo. Pero bueno, a ver, mucho menos de lo que hoy se puede ver, claro, es decir, mucho más restrictivo, otras mentalidades y bueno, pero realmente una etapa también muy rica, muy en la adolescencia, en el secundario. No falté, no llevé materia, pero siempre me ponían amonestaciones, por ejemplo. Bien, eso es importante. Y por cuestiones a veces, a ver, por ejemplo, salíamos de la escuela una vez, íbamos caminando, íbamos todos por la calle, que no éramos muchos, íbamos por la calle y una profesora con su vehículo atrás nuestro y nosotros no le dábamos paso, por supuesto. ¿Amonestación por eso? Al día siguiente tuvimos amonestaciones, sí. Qué bárbaro, ¿no? Yo pensé que era algo más. No, cuestiones, a ver, hoy serían, digamos, cosas de bebé. Sí, claro. Eso es como decir, no sé, creo que lo menos que podés ver hoy que pasa. Claro, eso. O sea, vos rogás que le pongan una amonestación y que no ande por ahí haciendo cualquier cosa. Roy, una consulta, porque hasta ahí llegamos a lo que sería primaria, prácticamente secundaria. ¿Todavía no tenía una visión política o ahí ya estaba visionando ser radical? Primero, o sea, en mi casa se hablaba de política, mi padre hablaba, radicales los dos, mi padre y mi madre. Yo a los 15 años empecé a leer por motus propio el diario. Bien. El Territorio en aquella época, que es como el del tamaño de la nación hoy, para que se tenga una... lo cual era una cuestión que me daba urticaria. ¿Por qué? ¿Y por qué incómodo? O sea, ¿es un diario ejecutivo? ¿Formato ejecutivo? No sé si ejecutivo, lo que sea, pero incómodo. Directamente, o sea, no me olvido de eso. Pero sí, hay hechos que marcan la época, ¿y por qué digo 15 años? Quizás habré empezado a leer a los 14. Porque en el año 66, con el derrocamiento de Ilia, y la asunción de la dictadura militar, y Krieg de Bacena como ministro de Economía, hablaban decía, la Argentina entró en el tramo oro. Con títulos grandes. Yo leí lo que decía adentro, lógicamente, no me acuerdo, pero sí me quedó grabado ese título. Como era de la época de la caída, después de la caída de Arturo Illia, entonces por eso, digamos, relaciono en qué época yo empiezo a leer el diario. Bien. Pero por una cuestión personal, mi padre lo compraba, seguramente yo lo veía leer a él y por, digamos, copiar, lo hacía. A partir de ahí y de hablar de política en la mesa, no solamente me hice radical por familia, sino que también, bueno, me llevó después los hechos me llevaron a militar. Fíjese lo que usted dice, con 15, 14 años leyendo el diario ya, y hoy con 16 años ya se vota. Así es una cosa de loco, ¿viste? Y en esa época, dictadura militar. O sea, ni siquiera estaban ni habilitados los partidos, no había reuniones políticas. ¿Tenía miedo en ese tiempo? No, en esa época no, porque era inconsciente, decíamos, o sea, se da uno de adolescente. Pero nunca escuchó a sus padres decir, che, mirá, tené cuidado. No, al contrario, en casa se hablaba. En casa sí, no, en eso sí, digamos, decir, siempre hemos sido militantes durante la dictadura militar, así que en ese sentido, y a mí me tocó, digamos, ya de trabajar en la década del 70, con el final de la dictadura que digamos, derrocó a Ilia, y después militar durante la dictadura más sangrienta que hemos tenido, la del 76 en adelante. Ahora vamos a entrar en lo que sería justamente la etapa universitaria, si es que la hubo, porque queremos saber si estudió.
en la universidad y qué estudió. Fui a la facultad. Bien, vamos a empezar bien. Empezamos bien. Queremos a la gente por ahí. Vos me preguntaste si estudié, yo te dije fui a la facultad. Ah, bien, fue a la facultad. ¿Qué quiere decir eso para la otra? Y es simple. A ver, no, de repente no, porque nosotros tendemos a ver, ¿vos lo relacionás con algo, no? Y ir a la facultad, sí, ir a la facultad. Ah, bien, yo también he ido, pero bueno, después de ahí si terminaron no, es otra cosa. Esa etapa, ¿cómo la vivió usted? Mirá, porque militó ahí, no militó. Mirá, yo aún habiendo salido, yo termino en el 69 y voy al curso de ingreso el 2 de enero. Sí. 2 de enero empezaba el curso de ingreso, que era limitado, restrictivo, o sea, había un cupo de ingreso. Hago el curso y salgo mal en los exámenes, así que vuelvo a Tres Iletas, estoy todo el año haciendo, digamos, trabajando en los negocios familiares, de la panadería y la federía que tenían mis padres. Y vuelvo en el año 70, comienzo el año 70, nuevamente al curso de ingreso. Y ahí sí me pongo al frente de la lucha, la pelea por el ingreso irrestricto a la Facultad de Medicina. Bien. Entonces me pongo al frente de eso, con un grado de desconocimiento total de lo que es la política. No sé, los partidos no estaban habilitados. Claro. Y bueno, entonces medicina es muy difícil. Y encima el presidente del centro estudiante era del PC, del Partido Comunista, claro, era un peruano. No, pero no lo dejábamos entrar. Bien. Es increíble. En una asamblea en donde algunos amigos más fornidos que yo, por supuesto, queríamos hacer la asamblea solamente los que estaban en el curso de ingreso. Claro. Y bueno, no queríamos dejar entrar a nadie, los que ya venían militando en política y tenían el centro de estudiantes. Claro. El peruano, es increíble, pasó por arriba. No, qué loco. Pasó por arriba, así, no caminando, sino al costado, él iba avanzando y bueno, Hernández de apellido, o sea, terminó como el lechero. Ah, bien, como el lechero. pasaron por la vida acá. Así que, bueno, y tengo también parte de Hernández yo por parte materna. Y bueno, digamos, a partir de ahí, digamos, logramos entrar todos, los que habíamos rendido, o sea, después se rinde y al año participamos en las elecciones del centro de estudiantes. Claro. Ya fundamos Franja Morada, o sea, en la facultad de Medicina es la primera agrupación de Franja Morada del nordeste argentino. Mirá vos, qué dato importante, ¿no? Fundamos la primera agrupación y fuimos a elección en la primera elección. Le ganamos al PC, al Partido Comunista, o sea, en esa época era el MOR, Movimiento de Orientación Reformista. Había participado la UN, que era de Abelardo Ramos, del FIP, o sea, la rama política del FIP, del Frente Izquierda Popular. Sí. Así que bueno, ganamos esas elecciones con apoyo de gente de Santa Fe, del MURA, de la Facultad de Derecho de Santa Fe, que ya ellos venían con experiencia en elecciones, y la nuestra se llamó MURAM, Movimiento Universitario Reformista Auténtico de Medicina. MURA era el de Santa Fe, de Derecho, nosotros le pusimos Medicina, MURAM, la primera agrupación. Así que bueno, y después tuvimos los 2 primeros delegados al Congreso de FUA del 72 de la Franja Morada del nordeste argentino. Franja Morada marcó lo que sería también entonces un hito en su historia política, podemos decir. Y nosotros, qué sé yo, vino el Chanqui Cáceres, porque lo conocía Alejandro Ruda, que después fue médico, hoy fallecido, un entrerriano de Crespo, que fue él y yo, los 2 delegados al Congreso de FUA. Mi hermano fue el suplente, se hizo en Rosario y por primera vez Franja Morada junto con el MNR, que era el brazo universitario del Partido Socialista, ganamos las conducciones a nivel nacional de la Federación Universitaria Argentina. Y bueno, entonces eso forma parte, digamos, del 72, 73 vienen las elecciones del 11 de marzo del 73, así que en el año 72 participo activamente, ya afiliado radical, yo en Tres Iletas, afiliado, apenas se abre la afiliación, me afilio al Partido Radical en Tres Iletas, pero durante el año 72 yo trabajo 8 meses en la interna correntina. Ah, mirá vos. O sea, recorro junto con Armando Romero, hoy fallecido, fue interventor de la Universidad de la UNE en la primera etapa de la gestión de Raúl Alfonsín y después fue rector electo. Así que trabajo 8 meses en la interna. Por supuesto, mis viejos no sabían que yo no estaba estudiando en ese momento, estaba en la facultad y participo en la interna de Tres Iletas, en donde yo soy, porque hubo una sola mesa
y fui presidente de mesa a los 21 años. Hasta ahora no escuchamos una nota de algún examen. Ahí lo que me di cuenta es que ahí desafió las normas del padre. No estudiar medicina, hacer política. Claro, porque el padre había dicho que tenía que estudiar y ahora... Bueno, pero es decir, eran tiempos políticos, es decir, afiliado radical. Bueno, fui presidente de mesa. Fue mi primera experiencia partidaria concreta. En el año 72. Bueno, y el 11 de marzo, por supuesto, con las elecciones generales, participamos ya en la campaña durante todas las vacaciones, enero y febrero, en Tres Isletas. Y bueno, para mí fue una experiencia muy importante porque me tocaba habilitar el comité, ir a, digamos, en esa época teníamos los parlantes que eran esos grises como... ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero tenían las bochas que se quemaban y bueno, hacer todas esas cuestiones para ir al campo, para... Sí, usted dice el que tiene un cono que el cono, exactamente. El verdulero. Exactamente eso, con todas esas cuestiones. Y hice una experiencia importante, para mí me sirvió muchísimo porque vi las fallas en las campañas. Bien, eso fue o sea, toda la experiencia y yo tenía 21, 22 años. Y el grupo que me acompañaba eran chicos, changos, digo yo, changos de 14, 15, 16 años, la mayoría de hijos de peronistas, que yo había, digamos, convocado de los diferentes barrios, y bueno, era toda esa experiencia, después yo la vuelco en la campaña del 83. Cuando asumió el gobernador, ¿le mandaron mensaje a usted o no? No, habrán dicho se quiere morir. Te quiere morir, le dijeron. No, absolutamente no. Roy, quiero continuar porque la verdad es que justamente hay cosas que queremos saber, más que nada, pero ya estamos llegando a la actualidad prácticamente, pero hay algo. Usted justamente, hoy senador, ¿no es cierto? Sí. Antes gobernador. Sí. Y bueno, ya nos contó con anterioridad, pero queremos saber, usted, bueno, gobernó la provincia del Chaco más o menos en el año 2003 al 2007, si no me equivoco. Y usted, ¿cómo lo conoció a lo que sería justamente su predecesor? Estamos hablando de Ángel. ¿Y cómo usted llegó a gobernador? ¿Qué fue lo que usted cree que hizo, que lo hizo parte de la historia de nuestra provincia, siendo un gobernador, estando en el Salón de la Fama de nuestra Casa de Gobierno con un cuadro? Como hay varios, bueno. Y hay varios que le pusieron un cartelito ahí. Sí. Por suerte usted no, por suerte usted no. Así que ser gobernador es como, digamos, llegar a jugar en la A, ¿no es cierto? Es como primera división de la política, creo. ¿Pero usted soñó estar ahí? No. O sea, jamás en la cabeza dijo, yo voy a ser gobernador, voy a ser gobernador. No. Dos cuestiones. Mi meta siempre fue ser intendente de mi pueblo. Bien, esa fue su meta. Esa fue mi meta. Y hay algo que me marcó toda mi carrera hasta hoy, que es un sábado a la tarde, cuando vuelvo de Corrientes, golpean la puerta de casa, un amigo, lo atiendo, quedamos charlando ahí en la puerta, y se ve que yo hablaba de política y de lo que hacía en la facultad y todas esas cuestiones, porque el otro me miraba y en algún momento me pregunta, ¿qué quiero ser yo? Claro, me imagino. ¿Y ahí qué le dijo? Y me cortó, bueno. Claro, ahí dijo. No estaba nada planeado todavía. No hacía política, digamos, el punto, digamos, qué sé yo le metía para adelante. Entonces, ¿qué tal? Y hay algo que me marcó, porque le dije, quiero ser presidente. ¡Apa! Llegamos apuntaba allá arriba. Pero si no llego, no voy a ser un frustrado. Está bueno. Lo mismo. Entonces, de ahí, eso que fue una contestación segundos después de una pregunta inesperada para mí, me marcó la vida. Y entonces yo he ganado y he perdido. He perdido más que ganado. Y yo nunca me sentí frustrado. Lo importante para mí es el proceso, es la discusión, es el trabajo de todo el año y la eventualidad del resultado. Si uno gana, mejor, por supuesto. Claro, además se enfrentó en la última elección contra justamente una estructura bastante fuerte, por así decirlo, y todo es para mí, yo en esa elección realmente, si me pregunta, yo lo voté. Ahora, si usted me pregunta por qué, y porque creo que hay que tener huevo para ir contra, bueno, huevo no es una mala palabra, hay que tener huevo para ir contra una estructura tan fuerte, y justamente en ese momento yo decía, sí, se lo vale, y las propuestas en ese momento me gustaron. Ahora, bueno, hay una cosa que yo lo quiero dejar en claro. Hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron mal, como en toda gestión. Sí, ¿Usted cree que hizo más cosas mal que bien? Mira, lo valoraría desde otro punto de vista. Nosotros sí pusimos objetivos claros, que eran políticas de Estado que superen nuestra gestión de gobierno. Más allá de las banderías políticas. Entonces fijamos una política de salud
con objetivos muy claros, puestos por mí a todo el equipo, que funcionaba muy bien, comandado por Ricardo Mayor, el doctor Ricardo Mayor. Pusimos digamos, objetivos concretos en el nivel de producción, fortalecimos el ministerio, se armó un equipo espectacular. En esto tengo que reconocer que Hugo Morán ha tenido un trabajo impecable. Acá se cambiaron mucho, ministro. Impecable. Y fijamos, digamos, nuestra gestión de gobierno la pusimos como eje a la educación. Claro. Educación y producción, educación y salud, educación y seguridad. Y fijamos objetivos claros y planificados, y el equipo funcionó como equipo. Claro. Y fijamos políticas claras en materia de seguridad. Así que en ese sentido, nuestras políticas, para dar un ejemplo, la proyección que nosotros hicimos en el Ministerio de Gobierno en materia de seguridad tenía 6 años. 6 años. Y nuestra gestión de gobierno eran 4. ¡Apa! Bien. Entonces, nosotros fuimos armando todo un esquema. esquema que quede en el tiempo. En realidad. Exactamente, es lo que... ¿O pensaban ganar de nuevo? No sé. No, es lo que uno ha aprendido en gestión. Es decir, yo estuve varios años en la Municipalidad de Tres Isletas, y lógico que uno tiene que resolver problemas y que eso después, una vez que están resueltos, continúen en el tiempo. Entonces, al fijar políticas de Estado que van más allá de la gestión de uno, implica, digamos, dejar de lado un poco si hicimos más o menos cosas. Exacto. Entonces podíamos haber hecho muchas obras o pocas obras. Si no, mejor y peor sería. Exactamente, pero lo que nosotros, digamos, somos juzgados hoy es por lo que hicimos en materia de salud, de educación, de seguridad, y lo que nosotros hemos hecho en materia de producción. Hicimos mucha obra pública, y hoy decías el tema vivienda. Exacto, en nuestra gestión de gobierno se hizo muchísimas viviendas. Y cuando en el año 2011... ¿Un barrio me puede nombrar? Pero hay cantidades, muchísimos, barrios infinitos. Yo habré ido al 2% a inaugurar. Mirá vos. Es decir... Eso es otra cosa. Se dice mucho usted que no era muy expuesto públicamente. Y no, porque era más... Yo el otro día decía, a ver, ¿cuál es la obra más grande que hicimos nosotros en la gestión de gobierno? ¿Cuál? Y la pregunta a ustedes no van a saber responder. No está inaugurada. No está inaugurada y es importante. La cancha de Sarmiento, ¿no? Esa obra la habilité yo. No, ¿en serio? Siendo gobernador, sí señor. Qué bueno. Sí señor. Las 4 torres y todo, digamos, eso está, y digamos, lógicamente la iniciativa era desde Buenos Aires, en eso estaba el gobernador, en ese entonces senador Capitanich, pero el hoy fallecido secretario de Vivienda nos llamó a nosotros para decir si nosotros desde el Instituto de Vivienda habilitábamos esto o no. Hoy, y yo que dije, le dije al presidente, Luis Zaragoza, se habilita. O sea que si hoy se cae en esa torre es culpa de Roy. No. Pero a ver, es una obra que hoy tiene vigencia. Hoy se nota que tiene... No, esa no, la que yo digo. A ver, ¿el acueducto? No. El acueducto lo prometió Néstor Kirchner, porque yo le pedí una sola obra en el 2004 en Saspeña, la prometió, la ratificó en el 2007, en marzo del 2007 en Margarita Belén, donde en los diarios figura que traía 450 millones de pesos para la primera etapa, y lamentablemente ahora la vamos a tener que pagar nosotros porque no se cumple lo comprometido por él. Falta agua en el interior. Pero sí, pero no lo tenemos que pagar nosotros porque eso es un compromiso presidencial. Sí, bueno, pero murió. Falleció. Está la señora, y ella estuvo en Margarita Belén como senadora y esposa del presidente. En ese momento todavía no se sabía quién iba a ser el candidato en el 2007, y digamos, ella sabe ese compromiso. Claro, sabe. Todos saben, el gobernador también. ¿Sí? Sería bueno que en algún momento esto se haga público y podamos discutirlo. Es otra obra. Ojalá. Otra obra. Hay tantas. Le doy un premio grande, la obra, es importante. Te digo, ¿por qué no está inundado Resistencia hoy por el Río Negro? Y puede ser por alguna por las defensas frontales y el dique regulador del Río Negro. Es la obra más grande que hemos hecho nosotros y la más importante para los resistencianos, que se inundaban. Es decir, hoy el agua del Paraná estaría acá hasta a un metro adentro de las casas que están cerca de lo que es el valle de inundación del Río Negro. Ni siquiera le dio miedo el tema del agua. Estaba seguro que no se iba a No, y aparte esto se probó en marzo, abril del 2007, porque... ¿Qué pasó con la isla del Cerrito?
No, esa es otra cuestión. Es decir, esa es otra cuestión. Eso está fuera del... Digamos, o sea, lo que es resistencia está en una olla. Ajá. Es una olla. Es decir, nosotros habíamos cerrado las compuertas del Río Negro, como están cerradas hoy, entonces las aguas del Paraná no entran. Bien. En ese momento llovió, o sea, el agua cargó el Río Negro. Claro. Entonces, nosotros bombeábamos el agua desde el Río Negro a través de, por arriba de las compuertas, digamos, para el río Paraná. Sí. Bajó el Paraná, una vez que bajó el Paraná, se abrieron las compuertas y el Río Negro bajó su nivel, digamos, naturalmente. Eso es una obra que no está inaugurada, pero es tremendamente importante para el área metropolitana, sobre todo para Barranquera, pero fundamentalmente para Resistencia. Queremos arrancar a hablar de la actualidad porque tengo preguntas a futuro también y tengo consultas también en base del pasado. Bueno, algo quiero saber. ¿Qué pasó con esto de la UCR-NEA? Porque el otro día estábamos mirando y no entendíamos bien la situación. Pero la verdad que veo que una persona tan referente como usted dentro de lo que fue el radicalismo, ¿por qué decidió abrirse? O por ahí me estoy equivocando, tal vez no decidió abrirse y generar su propio espacio dentro de lo que es la UCR, ¿no es cierto? Y el tema de interna, ¿sí? Hemos hablado con, por ejemplo, Sergio Vallejo, ¿no es cierto? Sí. En donde él aseguró que prácticamente no estaría, digamos, ni siquiera sacando la mínima para lo que sería una interna. ¿Por qué usted cree que esto es la confrontación, siendo que tendrían que estar unidos? Sí, bueno, sabemos que no hay un panorama muy bien visto también del lado contrario, estamos hablando del PJ, todavía no se sabe qué va a pasar también en elecciones de gobernador. Pero, por ejemplo, dentro de la UCR-NEA, ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Qué es lo que pasa, digamos? A ver. Nosotros no entendemos, ¿cómo claro. no entendemos? Perfecto, o sea, conflictos no hay. Bien. Hay diferencias. Bien. Es decir, arranco y breve. Sí. Yo dejo Convergencia el año pasado por una cuestión, por una decisión personal, ya de bastantes años atrás, en donde hubo cosas que fueron públicas, de ataques hacia mi persona, denigrantes, yo no las he contestado, las he aclarado dentro de los comités de la Unión Cívica Radical, Claro. He dado razones y he dado explicaciones y bueno, y he aclarado un montón de cosas. Después, en marzo del año pasado, 3 intendentes, Chipolini de Saspeña, Sí. Azula de Barranquera y Ayala de Resistencia, deciden armar un movimiento por fuera de Convergencia Social. 10 de marzo, San Bernardo, 2012. Abril, la ingeniera Ayala va a mi casa y me dice que me necesita. Sí. Y le digo que si es para pelear por la gobernación, estoy dispuesto a acompañar. Sí. Que no estoy para conferencias de prensa y que yo trabajo en confianza. Son las 3 cuestiones que aclaré en ese momento. Y me sumo y acompaño a los 3 referentes fundadores de el NEA. Lo hicimos todo el año pasado, trabajando en toda la provincia. Este año, lógicamente, ante las primarias, una ley nueva a nivel provincial, ya que se da a nivel nacional, que seguramente pues aclararemos un poco sobre esto. Surgen diferencias entre de la mesa provisoria, que éramos 10, Claro. y bueno, 2 de los referentes fundadores, que son Chipolini y Azula, Ajá. deciden, según ellos, continuar con los principios fundacionales del NEA, y Ayala decide volver a juntarse con el doctor Ángel Rosa, o sea, con Convergencia. Yo tengo que tomar una decisión, claro, y decido seguir acompañando a los 2 referentes, y bueno, a partir de ahí, junto con otros dirigentes del interior, el intendente de Sausalito y el intendente de Concepción de Bermejo, que éramos 5 de los 10, esta decisión de ir con listas propias también la acompañaban Tejedor, también, intendente de Charata, Iván Sidic de San Bernardo. Bueno, ellos 2 terminan cambiando su posición, éramos 7-3, terminan cambiando de posición, 5-5. Pero bueno, hoy por hoy las internas están dadas desde este punto de vista, es decir, hay 2 propuestas, y esta es la importancia, no es una interna partidaria, sino que la Unión Cívica Radical, en el marco de la Unión por Chaco, claro, que es una alianza de 5 partidos, presenta 2 listas de candidatos con trayectorias y antecedentes, y bueno, es lo que queremos que la ciudadanía defina a través de
de su voto la legitimidad de los candidatos. Mucho se ha hablado la Unión Cívica Radical de que la última interna fue en el año 94, Sí. entonces que siempre había elección a dedo, Claro. entre cuatro paredes, siempre los mismos. Bueno, perfecto. Ahora le A la toca- cancha, le toca a la jugar. cancha. Ah, hay que Y es la ponerle. gente la que va a definir. Roy, hoy estuvimos hablando de qué hizo bien, qué hizo mal en su gestión. ¿Por qué cree usted que hoy no sigue en la gobernación? ¿Porque usted no quiso? ¿Porque la gente no lo apoyó? Mirá, o miren, Porque hay mucha gente que me está mandando mensajes, no lo voy a leer porque estamos con los tiempos armados, Sí. diciendo, a mi mamá hay uno que dice, a mi mamá le gustaba como gobernador, bueno, dice ese, porque nosotros tenemos esa charla, viste, por mensaje de texto, dice, a mi mamá le gustaba ese como gobernador, siempre me dijo, están diciendo acá por mensaje de texto los jóvenes. bueno, hay una cuestión. El día que asumo yo, en el discurso digo, vengo por 4 años. Ah, bien. Esa era una cuestión central. Hay que recordar que la Constitución no permite más de 2 periodos. Claro. Sí. Yo tenía 2 años y Por medio, ahora, ¿no? yo tenía 2 años y medio de vicegobernador y 4 de gobernador. Si yo iba a la Justicia Nacional me iba a avalar porque, digamos, en Formosa había un caso similar de Gildo Infran en su momento. Bueno, pero él y está lo hace 15 años, ¿no? Bueno, después se modificó la ley. Estamos hablando de una constitución Es casi el emperador de Formosa. ¿no? vigente. Bueno, pero en sus inicios él necesitó de la Corte Suprema para poder continuar. Así que, pero yo como militante político creía, no aceptaba que se me cuestione Claro. siquiera que iba en contra de los principios de la Constitución. O sea que yo sabía que iba por 4 años. Nuestra, y acá ya hablo, nuestra gestión de gobierno, porque en esto hay que reconocer que los equipos que me han acompañado y los empleados públicos que han puesto muchísimo, porque han acompañado, se dieron cuenta de que trabajábamos Sí. para la sociedad y no para un partido político. Yo debo reconocer que los empleados públicos, no digo todos, pero la mayoría ha acompañado y ha aportado ideas para la gestión de gobierno. Nos fuimos con un 57% de imagen positiva. Es mucho para... Y bajamos el nivel de mala y muy mala por debajo del 10%. Cuestión que nosotros habíamos llegado al 13 o 14 en algún momento. Es decir que, lógicamente, si íbamos a elecciones con nuestra candidatura, teníamos más chances de ganar. Sí. Claro. Pero ahí bueno, fue Ángel Rosas. ahí fue el doctor Ángel Rosas y lamentablemente hemos cometido algunos errores de campaña Sí, estratégicos, porque en realidad era imposible perder. Habíamos ganado 2 años antes por 127.000 Sí. votos con el mismo candidato y bueno, cometimos algunos errores, varios, estratégicos, Eso es de algo que siempre campaña. critico. Las campañas como que a veces, yo digo, ¿quién piensa la campaña? Digo, porque no llega el mensaje. Yo, bueno, lamentablemente soy muy crítico en eso porque me gusta mucho el marketing. No, pero en ese momento Pero- llegaba, a ver, vamos a hablar 2011. Sí. Sí. Voy a hablar en 2011 y la campaña, es decir, nadie se animó a ir a poner la cabeza Claro. para enfrentar al gobierno, al oficialismo en la provincia del sí, Chaco. eso sí. El que mejor, digamos, había una persona que era Yayala que medía más que yo inclusive, Ajá. bueno, decidió no ser candidata. ¿Y por qué fui candidato? Porque Sí, esa ¿por era, digamos, a ver, un gobierno nacional con el expresidente fallecido, el gobierno con toda la fuerza y una oposición muy disgregada, o Sí, sea sí. que en definitiva el gobierno nacional iba en un tren bala. El gobierno provincial con una impronta también, digamos, de tren bala, o sea, Estaba todo parado. nosotros, es decir, desdobladas las elecciones de Saspeña y Resistencia, sin recursos, nosotros no hicimos publicidad y vos decís, Claro. no llega el mensaje. Hay que ver En también esa la plata época para no hacer tuvimos eso. un peso para hacer publicidad, o sea, no hicimos publicidad prácticamente. Claro. Y yo agradecí y agradezco hoy, inclusive, la cantidad de medios y de periodistas que nos dieron una mano gratuitamente para sacarnos al aire, de darnos la oportunidad de poder explicarnos lo nuestro, e inclusive pasar algunos jingles que teníamos en forma gratuita en el interior de la provincia. Es decir, fue una campaña, digamos, artesanal, Sí, muy bien. a pulmón, digamos. Entonces, bueno, es decir, nosotros perdimos mal, sacamos el 30%, y después que yo fui a Buenos Aires y me decían, me felicitaban. Nos felicitaban porque, le digo, pues si nos pegaron una paliza. Y me decían, sí, pero una de las 3 mejores elecciones en el país. Es cierto. Entonces, Al final ahí recién uno se da cuenta, digamos, de que un resultado tan negativo
dentro del contexto nacional fue reconocido porque además de ser uno de los mejores resultados, sabían en las condiciones que habíamos competido. Es cierto, así eso, que es cierto. Eso fue así que... Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree, digamos, vamos a poner esto como una incógnita, ¿usted cree que en el 2000, digamos que en el 2015 se le da, no sé, por presentarse como candidato a gobernador, ¿cree que es posible ganar? En el 2015, no sé si se llamará Unión por Chaco, digamos. Ajá. La Unión Cívica Radical, sí, en el marco de una alianza, va a ser gobierno. Va a ser gobierno porque están dadas las cosas para que esto sea así. Yo creo que la alternancia es algo que los chaqueños hemos ido marcando. Cuando nadie esperaba, en el 91 aparece Acción Chaqueña y gana las elecciones. Nosotros salimos terceros cómodos en el 91. Decían el radicalismo está en extinción en el Chaco. En extinción. Y 4 años después, en el 95, el pueblo chaqueño nos da la... Sí, bueno, cuando vino la intendenta ahí allá, de su postura muy humilde, nos dijo, sí, voy a ser gobernadora. Dijo, se tiene fe a full. Así es. Y bueno, y después, cuando teníamos nosotros ganadas las elecciones, no la podíamos perder. Podemos escribir, creo, un bestseller internacional, cómo perder una elección imposible de perder. Sí. Con la imagen que tenían, sobre todo. La del 2007, porque teníamos todo a favor, terminamos perdiendo, es increíble, pero bueno, esto fue así. O sea que la gente, el ciudadano chaqueño, digamos, tenemos cada uno nuestra camiseta, de nuestros afectos, nuestros amores partidarios, pero muchísima gente en el momento de decidir su voto no siempre acompaña a su partido. Y en esto yo tengo experiencia de 3 giletas, porque yo siempre sacaba más votos que los votos provinciales. Eso era, digamos, votos peronistas que compensaban votos radicales que no me votaban a mí y votos peronistas que superaban inclusive esa diferencia y me acompañaban en la gestión local. Ahora yo le pregunto, ustedes, bueno, como senador, quiero que me lo diga simplificado, sí, porque estamos con el tiempo un poco justo, y como senador, ¿qué fue lo más importante que hizo? Lo más importante es haber acompañado las políticas que la Unión Cívica Radical ha planteado, es decir, estar firme en las posiciones que nuestro partido ha manifestado, estar sentado, fíjate vos la importancia que uno le da. Y algunos decían, bueno, pero esa es obligación. Sí. Perfecto. Es decir, como nosotros, todos nuestros proyectos nunca llegaban al recinto, ni llegan, porque no tenemos 8 firmas de 15 que hacen falta en las comisiones. En todas las comisiones el oficialismo siempre tuvo más de 8, o sea que nunca nos dan la firma 8 o 9 que necesitamos para los proyectos. Entonces, la única, digamos, aún sabiendo que perdemos, estar sentado significa perder por menos diferencia. Es decir, inclusive yo he acompañado posiciones en contra de lo que yo creía que había que hacer, acompañando a la decisión del partido. Proyectos, a ver, uno puede decir, los más importantes para mí, o creería más importantes, son los que estaban vinculados o están vinculados a más recursos para la provincia, que es una pelea histórica. Es decir, el haber planteado, un proyecto de capacitación educativa muy vinculado a lo que nosotros fuimos capaces de llevar adelante acá en el Chaco y hacerlo a nivel nacional, bueno, eso ni siquiera pasó la comisión, pasó la comisión, o sea, es decir, que la comisión diga, bueno, vamos a llevarlo a debate, y se gana o se pierde en el debate, pero por lo menos debatamos. No pasan, nuestros proyectos no pasan. Entonces, en ese sentido es haber sido coherente, cosa que a veces, digamos, muchos no lo han sido. Nosotros en el 2009 hemos sido parte de un número de senadores que en la Argentina votaron por la oposición. O sea, teníamos más de la mitad de los senadores en la oposición, lógicamente de diferentes partidos. A los 3, 4, 5 meses de funcionar, en el 2010, ya el oficialismo había cooptado, o digamos, para que la gente entienda, dado vuelta a varios senadores y ya el oficialismo nuevamente tenía la mitad más uno. Entonces, a ver, es increíble que uno tenga que decir, mira, es estar sentado y manteniéndose firme, digamos, las convicciones y las propuestas que hace la Unión Cívica Radical. No es un Ahora tema... usted va por candidato a diputado, ¿no es cierto? Encabezando diputado provincial. Diputado provincial. ¿Por qué tomó la decisión, digamos, de diputado provincial? ¿Por qué, por ejemplo, no encabeza un diputado nacional, por ejemplo? No fui, volver a la provincia? No es mi decisión. ¿Ah, no? No, en absoluto. No, en absoluto. Es decir, a ver, yo antes de dejar Convergencia se me ofrece, bueno, que sea diputado nacional. Cosa que no acepté.
Después, yo he comentado acá las cuestiones que he hablado con la ingeniera Ayala cuando fue a casa. Después se hizo público, digamos, algunas denuncias de que me habían ofrecido la senaduría, que se iba a ser candidato, sí, bla, bla, toda esa cuestión. Cosa que eso no había ocurrido, ni pedí, ni me la ofrecieron. ¿Y diputado provincial cómo llegó? Y después, bueno, entonces, a ver, las mediciones hasta noviembre y este año marcaban el mejor posicionado el gobernador Capitanich, en segunda instancia Aida Ayala y en tercera instancia yo. Lo cual implicaba que yo podría tranquilamente con eso pedir la senaduría nacional. Dentro de lo que era el NEA no querían redictar las diferencias con el doctor Rosas, digamos, en una competencia. Yo le dije con total normalidad a los 9 miembros de la mesa provincial de que yo no tenía problema, que yo acompañaría lo mismo, si claro, tengo que estar afuera, estaría afuera, y que si hay un buen acuerdo, como se hablaba, yo quedaba afuera. En eso me decían que para ellos sería un honor y un prestigio que encabece la lista de diputados provinciales, porque medía bien, esto garantizaba la posibilidad de tener un número de diputados mayor, claro, que son los que van a acompañar también, no solamente los 2 últimos años de esta gestión, sino los 2 primeros de la nueva gestión, claro, y que la experiencia y todas esas cuestiones. Entonces yo dije, si eso servía para la cuestión, yo aceptaba ir de diputado provincial. Y así fue. Roy, hoy la provincia está gobernada por el gobernador Milton Capitanich. ¿Cómo quedará la provincia ahora? Claro, luego de que, para finalizar, que el gobernador sí se vaya o deje el puesto o lo gane otro, X desenlace, pero ¿cómo queda la provincia después de todo esto? Bueno, ese es el gran interrogante. ¿Cómo lo ve usted en realidad? Y ese es el gran interrogante, es decir, hay un documento del gobernador de enero de este año, que no era público, pero se hizo público, en donde marca claramente digamos, cómo él visualiza la gestión, es decir, errores, falencias, corrupción y todas las cuestiones. O sea, creo que ustedes han visto ese documento, que es bastante lapidario. Quedó todo el gabinete prácticamente, nadie se fue, o sea que estimamos nosotros que esa realidad ha cambiado rotundamente. Pero bueno, el interrogante de ustedes es lo que hemos recabado en toda la provincia, es decir, a ver, ¿cómo va a quedar la caja? Exacto, pero es importante porque muchas becas. Él tuvo un problema similar en Formosa, en la gestión de Gilles. Pero a ver, ¿qué logramos nosotros en los 4 años de nuestra gestión de gobierno? Que el empleado público, el jubilado, el pensionado, el que presta servicio al Estado o el que es proveedor del Estado, tenía certeza que se hacía un compromiso económico por parte de la provincia, se pagaba. Claro. Es decir, ese miedo y ese temor a los cronogramas de pago y todas esas cuestiones, a los temores que tenía el empleado público y el jubilado pensionado, eso desapareció en nuestra gestión de gobierno. Bien, ahora eso vuelve hoy como un gran interrogante. Y en eso nosotros tenemos que dar certeza. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros de la Diputación Provincial? ¿Qué pretendemos? Intentar controlar y saber cómo va a terminar esta gestión de gobierno. Cuántas son las deudas que van a quedar. No nos olvidemos que hay créditos que hemos habilitado desde la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, dándole los 2/3, los 450 millones de pesos para hacer las viviendas del ANSES, que hay que pagarlas, claro, el acueducto, que va a haber que pagarlo en la próxima gestión, créditos para el campo, que va a haber que pagarlos en la próxima gestión, créditos para SAMEP, que va a haber que pagarlos en la próxima gestión. Es decir, cuánto y cómo está esa evolución. No, bueno, pero está bien, es decir, se toman créditos y, bueno, esto tiene una dinámica. Siempre le dejan a usted, bueno, estoy hablando como que si usted fuera gobernador el día de mañana, que claro, le paguen las cuentas, ¿no? Y a mí, o sea, a ver, mira, es increíble, nosotros pagamos cuentas inclusive de la época de Ruiz Palacios. Estamos hablando de mucho. De Ruiz Palacios, la década del 80, sí. La caja de la provincia le debía a Vivienda, al Instituto de Vivienda. Y todas esas deudas fuimos cancelando nosotros en nuestra gestión de gobierno. Bueno, nosotros nos tocó una etapa, digamos, de ordenar, de tratar de emprolijar las cosas. Los comedores escolares tenían la plata una semana antes de fin de mes para comprar las mercaderías del mes siguiente, no a mes vencido. Los chicos tenían útiles en las escuelas, había medicamentos en cantidad y calidad en toda la provincia, no faltaban insumos. Es decir, habíamos logrado una estabilidad en la gestión y prestación de servicios
muy importante, que eso hoy está bastante desordenado para darle una idea. Pero bueno, nosotros lo que esperamos es tener claridad en las cuentas. No nos olvidemos hoy que el otro día, hace poco tiempo, los consorcios productivos rurales reclamaban que no le mandaban plata, y la provincia le chupó fondos. No, pero estamos hablando de fondos que iban directamente para esos consorcios productivos, más de 40 millones de pesos. Es decir, digamos, a ver, caja única y a ver a quién se le debe. Bueno, si hablamos de la inflación, hace poco tiempo atrás la carne valía una barbaridad, después era el aceite, después era la yerba, hoy es el pan. Son cuestiones nacionales que se tienen que resolver, y cada tanto el tomate. Pero el pan es una cuestión en el granero del mundo, como era la Argentina, tener que, digamos, pagar el pan. Pero y lo más grave, a ver, porque esto es increíble, esta Argentina del revés. Hoy vemos por televisión, va a haber en la capital federal y en el conurbano bonaerense pan a 10 pesos. Bien. Pan a 10 pesos. ¿Por qué? Porque le bajaron la harina. Ahora, en Tres Isletas, en Cotelay o en General San Martín. No se baja la harina. ¿Cuándo va a bajar la harina para que la gente compre el pan a 10 pesos? Y bueno, entonces, pero, es decir, los de Buenos Aires creen que la Argentina está en Buenos Aires. Y nos meten, gracias a ustedes, que por lo menos compiten con ellos en dar otro tipo de información, la real, la nuestra, la cotidiana. Claro. Entonces, es increíble. Es decir, con digamos, el tema de la muerte de Ángeles, un mes, tapó todo. Es decir, ha desaparecido todo otro tipo, digamos, ni siquiera sabemos quién es el campeón del fútbol argentino, es decir, ha tapado todo. Entonces, es increíble lo que la prensa nacional, pero yo quiero un tema, yo sé que ya se termina el tema para los jóvenes. Es decir, cuando nosotros hicimos el proyecto de gobierno, yo hice una propuesta concreta para el área metropolitana, y que era un desarrollo urbano en donde íbamos a generar 20.400 terrenos que inclusive iban a valer 500 pesos en cuotas, no cuotas de 500. Claro. Y cuando decía, en eso estaban incorporadas las calles, los espacios públicos para la escuela, las iglesias, las plazas. Estaba en el proyecto. Era desarrollo urbano. Porque hoy un joven que está juntado y no tiene hijos, no tiene oportunidad de tener ni un terreno ni una casa. Entonces decíamos nosotros, inclusive el joven que está, digamos, de novio o sale con alguien, pero no está ni siquiera en pareja. No tiene hijos, ¿Por qué no puede ir pagando su terreno, haciendo su primer pieza y armando su futuro? Es decir, y eso era en ese momento una cantidad, una suma de dinero que era fácilmente afrontable por parte de la Caja de la provincia. ¿Y por qué lo hice? Porque la experiencia en gestión, tanto de Tres Isletas como en la gobernación, me hizo visualizar que si uno no desarrolla integralmente, por más que hagamos viviendas, siempre vamos atrás. Siempre se va atrás, nunca se van a hacer las viviendas que se han hecho en nuestra gestión, e inclusive en esta gestión muchísimas viviendas. Es decir, y no alcanza. Entonces, la iniciativa privada, la iniciativa de la gente joven, la oportunidad, un padre que le puede dar una mano a un hijo para ir pagando una cuota y tener su terreno, y después comprar unos ladrillos, hacer la primer pieza, un baño, es una cuestión inclusive de salud mental, para que los hijos, una vez que armen su propia familia, se puedan ir tranquilos ellos y los padres tranquilos de que sus hijos que forman familia tengan un espacio donde vivir. Bien, Roy, la verdad te quiero agradecer por haber venido, brindado nuestro tiempo. Lamentablemente tenemos muchas cosas, ¿no es cierto? Están mandando saludos, acá dice Roy estuvo en mi casa, un saludo para el hijo. Mucha gente le conoce a su hijo, yo también lo conozco, ¿sí? A Ian en este caso. Bueno, espero que bien. Bueno, hay muchas anécdotas en ese tiempo. Bueno, Roy, la verdad que espero que se haya sentido a gusto. Espero que no cuenten no todo. No contar nada, pero hay mucho para contar. Son muy buenos hijos. Bueno, Roy, pero son jóvenes. Yo les agradezco a ustedes infinitamente. Siempre. Yo estoy cómodo con ustedes específicamente, pero siempre con el periodismo, porque en realidad yo debo agradecer infinitamente que he sido tratado siempre con mucho respeto. Perfecto. Siempre con mucho respeto. Me han abierto las puertas en toda la provincia todos estos últimos años, así que en eso debo agradecer que la gente tenga la posibilidad de escuchar las diferentes voces. Y en esto, bueno,
es bueno, porque y uno llega a ciertas edades, mi mujer me lo reclama siempre, que ya repito muchas cosas, y bueno, esto de hablar de la niñez, la adolescencia, la juventud, son cuestiones no menores. Y encima me preguntaste al aire, mi mujer está escuchando, bueno. Si yo estuve enamorado, entonces... Sí, no te otras cosas, bueno, siempre entiendo. Quedaron muchísimos temas para hablar. Pero lo vamos a seguir, las puertas están abiertas para de hora libre, para que usted venga y hable con los jóvenes cuando quiera, ¿sí? Me gustaría hablar específicamente del tema joven. Porque es el desafío. Tenemos hijos jóvenes y tenemos ya nietos, lo cual implica, y hay muchas cuestiones que no están funcionando. Yo dije hoy, cuando hablamos de mi infancia, hace más de 40 años, cuestiones que han cambiado totalmente en la vida, y entonces creo que el gran desafío de la sociedad en el futuro es dar una participación inclusiva y participativa. Por eso nosotros en la lista de diputados provinciales llevamos muchos jóvenes, más de la mayoría son menores de 40 años. ¿Le parece que la semana que viene, si usted tiene un tiempito, o lunes o alguno de esos días, podemos venir y tocar exclusivamente ese tema que quedó pendiente? Con todo gusto. El día que tengamos libre, yo les agradezco la invitación.